en tu película dices lo hermoso que es sufrir. Sí, ¿no? y eso no se comprende, porque detrás del sufrimiento hay tanta vulnerabilidad. Y detrás de esa vulnerabilidad hay tanta inocencia. Y detrás de esa inocencia hay tanta sensibilidad. Y detrás de esa sensibilidad hay tanta belleza. Y cuando sufrimos, lo primero que intentamos es a ver quién es el culpable de eso. No es nadie, soy yo. Pero ¿qué parte de mí es la culpable? Esta emoción. A ver cómo acabo con ella. Ahí me pierdo toda la belleza de existir, la belleza de ponerme de pie y caerme. Los adultos, cuando vemos a un niño de 1 año ponerse de pie y se cae, sonreímos, es como, fíjate qué hermoso, se ha puesto de pie y se ha caído. Lo mismo nosotros. O sea, fíjate, yo estaba bien y ahora estoy sufriendo. Voy a sentir esto para poder ponerme en pie de nuevo. Voy a ponerme en pie dentro de ese sufrimiento. Entonces después del sufrimiento hay vida, empieza nuestra vida, ¿no? En el mismo sufrimiento hay vida si te abres a vivirlo. Antes hablabas, es que hay muchas cosas. Antes hablabas de, al final tenemos miedo, sufrimos, no sé qué, y la soledad. Entonces tengo la fórmula. Si nosotros, Vamos allá, si venga. nosotros conseguimos amar la soledad, no tenerle miedo, convivir con ella, se acabó todo. Sí y no. No, Que no hay fórmula, Neo. no, si hago eso para no sentir amigo. tristeza. Claro, ya lo he encontrado. Si siento la tristeza, dejaré de sentirla porque se transformará en paz. Entonces, cada vez que sienta tristeza, para dejar de sentirla, voy a sentirla. Ahí no va a funcionar, porque la vas a sentir rechazándola. Y habrá una parte de tu conciencia que estará evitándola. Ahí es cuando yo ya estoy aplicando lo que dices, pero no funciona. Porque siento la tristeza, pero vuelvo a sentirla y el día siguiente está porque no te has abierto a sentirla totalmente. Está porque te has abierto a sentirla para dejar de sentirla lo antes posible. Y también has dicho, la vida amorosamente te lleva a un lugar de soledad, ¿no? O sea, que la vida te acompaña a esos lugares donde sufres, ¿no? Y también decías, en la película al final, hablas de que te fascina incluso la vida y el dolor de los demás, ¿no? Porque, pero bien entendido, Sin porque masoquismo, puedes, sin masoquismo ni maldad incluida. porque puedes observar el amor de la vida de esa persona por esa persona. Es que me volvió loca esa. Sí, eso, cuando uno empieza a respetar su propio sufrimiento y a respetar su propio momento de vida, pasas a respetar el momento de los demás. Y hay personas que ves a tu alrededor que están pasando un momento intenso de dolor y te das cuenta de que eso sucede porque es la conciencia de ese ser le está llevando a ser consciente de ese dolor oculto. Y ese movimiento es tan hermoso, hay tanta bondad de la vida ahí. Y luego, claro, ves a ese ser sin ser consciente de eso, y a esa persona intentando huir de ese dolor porque piensa que el dolor es malo. Y también lo respetas. Y ves cómo la vida de repente cesa de mostrar ese dolor, se detiene, te da un tiempo para que tú te rehazcas, y cuando tú te has rehecho y sigues adelante, vuelve a presentarte esa situación de nuevo para que tengas otra oportunidad de asumirla. Fíjate que normalmente esas situaciones infierno vienen cuando uno cree estar mejor. Sí, es cierto. Y tiene lógica, porque cuando uno más se engaña a sí mismo creyendo que está mejor y al mismo tiempo cierta estabilidad, la conciencia dice, bien, es el mejor momento para asumir esto. Y uno piensa, hostia, es el peor momento, pero ahora que estaba bien. Pero no estabas bien. Creías que estabas bien por todo lo que creías haber conseguido al evitar sentir un espacio que te pertenece sentir. Eso es lo que alguna vez algunos han llamado como la prueba, ¿no? Yo siempre cuando digo a veces comentarios, incluso los míos, ¿no? Digo, ahora, dices con la emoción, ¿no? Ahora ya lo tengo, ya soy feliz. Y entonces vi una experiencia y dice, es como, ¿no? ¿De verdad lo eres? O sea, Claro, es esa experiencia claro. la que te permite sostener si realmente eres feliz. Claro, la vida que quiere que seas feliz
se da cuenta de que tú estás creyendo que eres feliz en base a tu perspectiva de la felicidad. Y lo único que hace, muy amorosamente, es, ostras, si estás disfrutando tanto de ser feliz es porque lo quieres ser. Si lo quieres ser, déjame que te muestre cuál es la felicidad verdadera. Exactamente. Y la única forma de mostrártelo es ayudándote a darte cuenta de que tu felicidad está llena de frustración. Está llena de miedo a perder esa felicidad. Y una felicidad que tiene miedo de ser perdida no es felicidad, no es feliz. En tu libro dices, cuando haces lo que amas, es el amor quien lo hace y no tú. Si yo estoy en el momento presente, estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Y entonces, si estoy en el trabajo, puede que me dé cuenta del motivo real por el cual estoy en ese trabajo. Y puede que me dé cuenta de que si veo ese motivo por el cual estoy trabajando, entienda por qué estoy luchando cada día para ir a trabajar, en lugar de disfrutarlo. Y cuando descubres esto, eres libre. Eres libre de volver a trabajar al mismo trabajo, porque ya no dependes de lo que tú creías que dependías, y eres libre de dejarlo porque sabes que no dependes de eso. Y alguien dirá, sí, ya, pero ¿cómo Pago las facturas sueldo, al final de mes, facturas, ¿no? todo esto? Es algo que expresaba Cristina antes. La vida tiene sus propios recursos. La vida no está diseñada para matarte. No está diseñada para hacerte sufrir. Está diseñada para que la vivas y disfrutes. Entonces, cuando yo voy más allá de mi mentalidad personal, de lo que entiendo que es la sociedad, el trabajo, el dinero, mi vida me muestra que todo eso está incluido dentro de la naturaleza humana y que no me tengo que preocupar por nada. Y cuando más me he abandonado a ese espacio, más abundancia yo experimento en mi vida. Teniendo en cuenta que la abundancia no solo es prosperidad. La abundancia es la abundancia del momento presente, la abundancia de lo que estoy sintiendo ahora. De la felicidad. de Del la ser consciente de que plenitud. no necesito nada más de lo que estoy teniendo ahora, por ejemplo. Y ahí descubres muchas cosas. Entonces nuestro único objetivo en esta vida es ser conscientes y conciencia. Claro, pero la única forma de llegar, es decir, no se nos pide ser conscientes de lo que no somos conscientes. Cuando yo no soy consciente de la conciencia universal, no se me pide que sea consciente de la conciencia universal. Se me pide que sea consciente de lo que estoy siendo consciente ahora. De nuevo, si estoy rechazando aquello de lo que estoy siendo consciente ahora, no puedo llegar a alcanzar mi conciencia universal. Porque me estoy convirtiendo en una negación. O sea, a veces sabemos las cosas, pero es que no las tenemos que escuchar mil veces para, bueno, para conectar. Es increíble. Sí, porque las escuchamos y las comprendemos desde un lugar muy superficial de nuestra mente. Le llamamos el yo. Lo que yo sé de mí es algo muy superficial de mi mente, es algo muy pequeñito. Sin embargo, detrás, en el inconsciente, está toda mi conciencia en realidad. Entonces, todas estas ideas van cayendo a ese espacio, ¿no? Como una gota que va cayendo y van iluminando un espacio de ignorancia que no atendemos. Vivimos un día intentando evitar que una situación nos lleve a ser conscientes de nuestra ignorancia, por miedo a darnos cuenta de que no podemos controlar nada en esta vida. No tenemos esa capacidad, porque somos fruto de la vida. Entonces no podemos generar vida a nuestro antojo si no estamos en comunión con nuestra propia vida. Yo te quería preguntar, Sergi, ¿cómo definirías tú la vida? No la puedo definir conceptualmente, porque veo que para poder definirla tengo que fundirme completamente con ella y conocerla. Y cuando la conozco, me doy cuenta de que la vida no es solo humana. La vida va muchísimo más allá de lo humano. Por lo tanto, mis conceptos humanos no alcanzan a definirla. Alcanzan a limitarla y a encerrarla cuando la defino. Por eso cuando los seres humanos definimos la vida, ya estamos exigiéndole. Cuando empiezas a vivir la vida, te lanzas a vivirla plenamente, te das cuenta de que en el odio está el amor más intenso. Pero tienes que abrirte a sentir ese odio. Y en el amor más intenso se vuelve odio en un instante, porque es la misma intensidad, es la misma conciencia, vista de dos prismas distintos, pero el origen es el mismo. De hecho también, ¿no? Hay ese famoso refrán, ¿no? Que el que menos amor se merece es el que más lo necesita, ¿no? Muchas veces perdemos esa óptica, ¿no? De que, ostras, esta persona ha actuado así y tal, voy a negarle mi amor, cuando igual lo que deberíamos hacer para que él pueda sorprenderse otra vez con ese amor que él ya es
poderle dar más amor, ¿no? No negárselo. Sí, es un ejercicio de, y me invento la palabra ahora, es un ejercicio de supralógica. ¿Qué significa? Que es una lógica que va más allá de la nuestra. Si hay un ser humano que desconoce cuál es una experiencia del amor, no se le puede rechazar por eso. Porque si le rechazas, perpetúas esa condición. Y no solo eso, sino que estás haciendo lo mismo que está haciendo esa persona. Exactamente. Porque cuando tú rechazas al otro, estás de acuerdo en el desamor. Por lo tanto, sea lo que sea que haya hecho esa persona fuera del ámbito del amor, cuando tú lo rechazas, estás diciendo que estás de acuerdo, inconscientemente. Luego de palabras, en nuestra superficialidad, podemos decir, uy, esto no debería ser así, porque yo sí amo, pero en realidad nos estamos engañando. Yo siempre digo que detrás del odio siempre hay el amor, ¿no? Yo odio a una persona porque la amaba y la perdí, por ejemplo, ¿no? Siempre el precedente es amor. Sí, pero eso queda, cuando lo experimentamos nos confundimos, porque cuando lo vivimos como cosas separadas. Antes sentía amor, ahora siento odio. Y nos creemos que al sentir odio no estamos sintiendo amor. Pero si nos abrimos a sentir el amor que sentíamos al principio, te das cuenta de que en ese amor también hay miedo a perder a esa persona. Y ese miedo a perder a esa persona es el que me lleva luego a sentir odio cuando esa persona me abandona. Entonces, ninguna emoción es aislada. Todas están comunicándose con todas simultáneamente. Son grados de la misma cosa, ¿no? Así es, así es. Y ese movimiento de la conciencia a los distintos grados es posible y es factible llevarlo a cabo conscientemente, pero solo si eres honesto contigo mismo y estás sintiendo lo que estás sintiendo. Si lo rechazas, te pierdes toda esta enseñanza. Que la misma emoción te está mostrando. ¿Siempre has pensado así? No, antes pensaba. Antes pensaba muchas cosas. Pensaba que yo era alguien especial, pensaba que yo iba a cambiar el mundo, pensaba que yo sabía lo que era verdad, pensaba que los demás no me amaban, pensaba muchísimo. Entonces la pregunta es, ¿siempre has sentido así? No, antes mis sentimientos estaban esclavizados a mis pensamientos, a mis interpretaciones. Entonces, si alguien si tenía una relación con alguien y esa persona se iba, yo no experimentaba que esa persona se iba, yo experimentaba que me abandonaban. Y la perspectiva es completamente distinta y los sentimientos también. Porque cuando comprendes que hay un flujo en la vida de personas que vienen y van, tú te abres a ese flujo para aprender de ello. Pero cuando lo interpretas como algo personal, estás viviendo que esa persona te abandona, entonces te sientes abandonado y te sientes triste y culpas a otra persona por haberte abandonado, cuando nada de eso está ocurriendo en realidad. Entonces ahí repetimos patrones y etcétera, 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 etcétera. De hecho, hay también creo una frase, no recuerdo quién la dijo, que es: no vemos las cosas como son, sino como somos, ¿no? Es sin duda. un poco esa... Esto es algo que para mí es muy sorprendente también, ver cómo apenas nadie se da cuenta de que lo que vemos no está ahí. Lo que vemos es un reflejo de cómo lo miramos. ¿Y qué sucedió para cambiar esa perspectiva? Sufrí mucho. Díselo a Cristina, Sufrí mucho. Hubo momentos de mi vida que eran infiernos. Y incluso en esos infiernos, cuando uno llega profundamente a las catacumbas de sí mismo, hay cierta paz ahí. Y hay algo que te dice, sigue adelante, sigue sufriendo. Es paradójico porque nuestra mentalidad la usamos para estar bien. Entonces, cuando entramos en las catacumbas, que todo se vuelve intenso, incómodo, se empieza un mec, atención, atención, motívate, sal, distráete, evádete, evita esto que está ocurriendo, porque tenemos miedo a desaparecer. ¿Qué quiero decir? Que si yo entro en las catacumbas y me fundo ahí, todo mi sistema de comprensión se ve amenazado. Porque todo lo que yo he creído que me llevaba a estar seguro en la vida, todo lo que yo he pensado que me iba a llevar a tener éxito, me doy cuenta de que es estúpido, que no sirve para nada, porque no tengo ni idea todavía de qué es ser un ser humano, básicamente.
Y eso yo personalmente solo lo aprendí en mis catacumbas, permitiéndome morir ahí dentro. Justo tenía una pregunta que era, ¿sufriste? ¿Crees que gracias a ello has llegado a tener más conciencia? Claro, porque sufrimiento es ausencia de conocimiento. Sufrimiento es ignorancia. Vuelvo a explicarlo con un ejemplo, es muy claro. Si tú me abandonas, si yo no sé por qué me abandonas, sufriré, porque no lo comprenderé. Pero si me abro a comprender que es parte de mi vida, podré al menos comprender que allí hay un aprendizaje. Ya se abre otro mundo, ya se abre otro estado anímico. Por lo tanto, yo tuve que sufrir y ver los mecanismos mentales que yo estaba usando que me llevaban a ese sufrimiento. En otras palabras, que me llevaban a huir del dolor que sentía y a huir de algo que estaba ayudándome en realidad a enseñarme a ser feliz en el fondo. A enseñarme que no dependo de esa persona que me acaba de abandonar. Porque yo nací sin esa persona. No dependo de esa circunstancia. En la vida en la que vivimos, todo nace y todo muere. Y cuando uno se abre a disfrutar del nacimiento, también se abre a disfrutar de lo que desaparece, porque sabe que detrás de eso que desaparece hay otra cosa que está por nacer. ¿Por qué crees entonces, Sergi, que hay tanta gente que no puede superar la muerte de un ser querido o que le cuesta tanto? Lo que voy a expresar puede ser doloroso justamente porque no se comprende la muerte todavía. Pero alguien que no supera la muerte de un familiar o de un ser querido es por egoísmo. Ujú. Me explico. No es que sea malo. El egoísmo es un estado de la mente donde lo que tú quieres es recuperar lo que tú sientes cuando esa persona está viva. Ese abrazo, esa sensación que te generaba, esa sensación de lo que sea que fuese que tú crees que has perdido cuando se ha ido esa persona. Pero en las muertes que yo he podido experimentar en mi vida, lo que he descubierto es que el vacío que dejan es porque yo lo ocupé con ellos. Es decir, yo les pedí a ellos que ocuparan ese lugar sin que ellos fueran los responsables de ese espacio. De hacerlo. Ujú. Eso es. Entonces, cuando esas personas desaparecen, y hablamos de la muerte física, pero Ujú. se mueren los instantes, Ujú. se mueren los proyectos, se mueren las relaciones, Ujú. se mueren las ideas. Si me abro a asumir la responsabilidad de mi experiencia, yo estaré llenando ese hueco. Ujú. Sí que es cierto que en un primer momento ese hueco que yo asumo es un hueco de mucho dolor porque hay mucho vacío. Y hay vacío porque hay inconsciencia Ujú. que yo estaba llenando con esa persona. Sí, no, iba a decir un poco, ¿no? Entonces volvemos, para entenderlo así como más simple, nosotros nos separamos del amor que intrínsecamente viene en nuestra naturaleza, buscamos el apego de ciertas cosas externas, bien porque no reconocemos por ignorancia al principio muchas veces nuestra responsabilidad como creadores, ¿no? Como universos donde todo lo que está pasando es en realidad un mundo nuestro, ¿no? No hay nadie al otro lado que nos tenga que mostrar nada, todos son proyecciones de mí. Entonces, como no sé eso y como me he olvidado de mi plenitud, ¿no? Intento llenar ese vacío con lo que a mí me parece que está fuera de mí, con esa separación. Eso es. Y ahí hay dos claves. Una, mi pérdida de la conciencia de mi inocencia, de mi amor, Ujú. de mi conciencia primordial. Eso es una. Ujú. Y dos, la creencia de que los demás van a llenar ese vacío. Exactamente. Entonces podría venir un poco, ¿no? Para que nuestros seres queridos muchas veces ocupan ese lugar de relleno Sin duda. y cuando los perdemos creemos que nos han quitado algo que nos pertenece, ¿no? Así es. Cuando Ujú. desaparecen sus cuerpos, pensamos que ellos también han desaparecido, sin darnos cuenta de que ellos están en nosotros, están dentro de nosotros. Ujú. Cuando yo me relaciono contigo, en realidad no me relaciono contigo, me estoy relacionando con lo que yo veo de ti, con lo que yo Ujú. pienso de ti, porque estás dentro de mí también. Ujú. Entonces, si basamos las relaciones en el mundo físico, que es en lo que está basado hoy en día nuestro mundo, ahí sí nos abrimos a sufrir por la pérdida, porque pensamos que cuando algo no está en realidad. No nos Ujú. damos cuenta de que nosotros no somos conscientes,
pero eso no significa que no esté. Ujú. Significa que al perder la referencia física de esa persona, ya no lo vemos. Pero no sabemos si está ahí o no. O no. No lo sabemos. No somos conscientes. ¿De cuántas cosas no somos conscientes? Ujú. Impresionante, cuantísimas cosas no vemos y están ahí. Ujú. Cierto. Yo soy mucho de ir al pasado para resolver mi presente, para encontrar la causa de mi sufrimiento. ¿Qué relación pondrías con el quitar el sufrimiento con el pasado? ¿Es importante ir a resolverlo? Yo soy muy de ir, pero porque lo siento mucho en el presente, ¿no? Creo que el pasado está en mi presente, porque si me hace hacer cosas, aprendizajes del pasado es que está ahora, ¿no? Entonces, para mí es muy importante ir sanando todo lo que es el pasado, que en realidad sería el presente. Una cosa muy interesante y que también está a nuestra disposición para comprender es que el tiempo no es lineal. El tiempo es esférico. Todo sucede en este instante presente. Cuando yo asumo esto, me doy cuenta de que el pasado no existe, no tiene realidad propia en sí mismo, no tiene realidad propia en sí mismo. La única forma de que el pasado exista es cuando yo lo recuerdo. Cuando yo no lo recuerdo, deja de existir. Cuando yo recuerdo algo, si soy honesto, me daré cuenta de que lo estoy recordando ahora. No lo estoy recordando ayer, lo estoy recordando ahora. Por lo tanto, el recuerdo no proviene del pasado, sino que proviene de una idea en mi mente de ahora. Por eso tiene sentido asumir el pasado cuando me doy cuenta de que está en el presente. Acumulamos muchísimo pasado que no existe en nuestra mente presente cuando evitamos vivir la vida. Entonces empezamos a acumular recuerdos creyendo que provienen del pasado y que no son resolubles y generando un personaje que tiene una historia personal que le está afectando constantemente cuando no somos el resultado de esa historia personal de nuevo. Somos la conciencia que es consciente de este instante. Yo no tengo otra certeza que esta. Y sí tengo recuerdos, pero soy consciente de que mis recuerdos no vienen del pasado, vienen de este instante. Entonces cuando surge un recuerdo a mi mente, sé que ese recuerdo está ahí para ser mirado ahora, no para ser recordado como algo que ocurrió ayer. ¿Y cómo lo miramos ahora? Es muy simple, mirándolo. Sintiéndolo. Lo tienes ahí enfrente. Por ejemplo, recordar lo que hiciste hace 10 años. Me lo invento ahora. Si yo recuerdo lo que hice hace 10 años, pues ya estoy viendo, por ejemplo, el nacimiento de mi hijo. Y estoy viendo que el nacimiento de mi hijo no ocurrió hace 10 años, lo estoy viviendo ahora, porque lo estoy recreando en mi mente ahora. Una de las cosas que están descubriendo ahora desde la neurociencia es que el cerebro no discrimina entre una imaginación, un recuerdo y lo que está viendo, porque usa las mismas áreas para comprenderlo, porque lo comprende en base a imágenes. Entonces, lo que yo estoy teniendo de ti ahora es una imagen que tiene el mismo poder, el mismo potencial y la misma realidad para mi mente que si yo miro la imagen del nacimiento de mi hijo, porque estoy usando mi cerebro para recrear esas imágenes. Pero todas ellas tienen nacimiento y muerte en el presente. No están separadas. No estoy separado del nacimiento de mi hijo. Aunque desde la perspectiva lineal del tiempo parece que sí. Pero si yo miro que en el 1223 la Tierra parecía plana y no nos dábamos cuenta de que solo parecía, decretamos que era plana. Entonces ahora el tiempo parece lineal y decretamos que el pasado está detrás y que el futuro está por delante. Pero es otra apariencia, es otra ilusión óptica. Entonces, si yo tengo en mi mente una imagen de sufrimiento y me quiero liberar de ella, bueno, de ese recuerdo que en realidad es mi presente, ¿qué hago para liberarme de ella? Amarla, ¿no? Sí, Sentirla. asumirla en el presente. Lo que te va a llevar esa idea a entrar en contacto es con el dolor. Un dolor que no está asumido. Pero ese dolor, de nuevo, no proviene del pasado, es un dolor que está presente. El recuerdo detona ese dolor, pero no es un recuerdo pasado ni un dolor pasado. Entonces me paro y lo siento. Sí. Y es muy probable que lo sientas desde
aquello que tú eres consciente de ti misma. Y te des cuenta de que con eso no resuelves mucho. Pero ya has dado una bienvenida a ese dolor. Al dar la bienvenida a ese dolor te permite relajar tu conciencia, te permite relajar tu necesidad de controlar lo que sientes. Y al relajar tu necesidad de controlar lo que sientes, tu campo emocional se distiende y tu conciencia se amplía. Al ampliarse la conciencia, vuelves a sentir el dolor, pero lo sientes más intenso porque tu cuerpo emocional está relajado y tu conciencia ampliada. Entonces puedes hacerte más cargo todavía de esa porción del iceberg. Y cuando haces eso, vuelves a darle la bienvenida a ese dolor. Y entonces tu cuerpo emocional se relaja más y tu conciencia se amplía más y vuelves a ser consciente de más dolor todavía. Y ahí la mente conceptual empieza, ya, pero ¿esto cuándo termina? Y el ser interno le dice a la mente, no importa, tú siente lo que estás sintiendo hasta el final. Cuando llegas al final del proceso del dolor, descubres un espacio muy desconocido por la mayoría de personas hoy en día, que es ese espacio de esencia, de presencia. Es un lugar de ausencia de sufrimiento, es un lugar de ausencia de miedo, es un lugar de darte cuenta de que existes y que aún no sabes qué es eso, pero ya sientes el agradecimiento por el hecho de existir y empiezas a sentir la alegría de existir, como cuando éramos niños, cuando íbamos a jugar. Y es curioso porque hay una frase también que me ha gustado mucho, claro, supongo que aquí cada una, ella habla de sufrimiento y habla de otras cosas, ¿no? Es la siguiente, dice, atento a no castigarte por pillarte reaccionando ante algo, pues si el miedo es el rey de las reacciones, el castigo es su príncipe heredero. Explícanos, ¿por qué nos sentimos tan culpables? Es una de las emociones semilla, es una de las primeras sensaciones que tenemos cuando olvidamos quiénes somos. Cuando olvidamos nuestra conciencia universal, cuando olvidamos que somos seres completos, lo primero que sentimos es miedo. Lo segundo es culpa por haber hecho eso. Y lo tercero, soledad. Soledad, culpa y miedo son las tres sensaciones más intensas que un ser humano esconde detrás de su intento de sentirse bien. Intento desesperado a través de sus cosas, su trabajo, su dinero, su cultura, sus relaciones, su lo que sea. Pero son esas tres. Entonces, cuando la vida muy amorosamente nos lleva a sentirnos solos, a sentir la soledad que sentimos aunque estés con esa pareja, que de repente llevas 30 años con esa pareja y no sabes por qué entras en un espacio de soledad existencial, es porque está acompañándote a sentir lo culpable que te sientes de existir como existes, para que asumas el miedo que tienes de no saber quién eres, para que asumas que eso son fantasías mentales, que el miedo, la culpa y la soledad son imaginaciones de la mente humana, que las imagina porque ha perdido la realidad, ha perdido de vista la realidad. Y entonces la psicología positiva, que está basada un poco en obviar todo ese dolor emocional, vamos a catalogar de emociones negativas, ¿qué es lo que opinas tú al respecto? Más que opinar, voy a hacer un gesto con ello. Si yo me levanto por la mañana, me levanto triste, y empiezo a intentar hacer una gestión emocional para positivizar esa tristeza, ese intento estará basado en un rechazo a esa tristeza. Si yo estoy rechazando una emoción que yo estoy sintiendo, me estoy rechazando a mí mismo. Entonces estoy intentando llegar a tener un día súper positivo y a sentir emociones súper positivas basándome en un autorrechazo. Es posible que lo consiga a través de inducirme pensamientos positivos, pero cuando acceda a ese lugar de positivismo, tendré que luchar para mantenerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese día va a llevarme una y otra vez a asumir que estás triste. Que estoy triste. Y entonces voy a tener situaciones ese día que me van a llevar a sentirme triste. Y pensaré, ostras, qué mala es mi vida, qué mala es la gente, vaya trabajo más triste que tengo, porque yo con mis estrategias súper positivas estoy tratando de ser súper positivo y mira que me ha contestado mi compañero, y mira que le he dicho una frase súper positiva, y mira que me ha dicho, y me ha llevado a sentirme triste. Ahí hay una falta de responsabilidad con uno mismo
y una falta de responsabilidad con la vida de uno mismo. Y se termina cuando eres honesto. Entonces yo el positivismo no lo comprendo. No lo juzgo porque yo, a raíz de intentar ser muy positivo, me di cuenta de todo esto. Entonces también tiene un sentido. Nada excluye a nada. Yo no estoy excluyendo nada. Ni estoy excluyendo ninguna estrategia, ni ninguna técnica. Solo digo que cuando yo pongo en marcha esto, me doy cuenta de que no tiene sentido.